Hablemos ahora del peso unitario en otra situación por el método de inmersión. Y para calcular el volumen en este otro método, este que viene aquí o aquí, en cuanto a densidad o al peso unitario, es que nosotros necesitamos entender y recordar algo sobre el empuje. Esto es lo que está aquí. Miren ustedes, tienen un material cualquiera. Puede ser un bloque de madera, puede ser un suelo, una roca, un pedazo de fierro, lo que sea. Es un material cualquiera. Y entendemos que este material lo vamos a colocar a esta balanza. Esta balanza, miren, a este lado tiene un platillo y cuelga de un brazo. Y este otro lado hay algo más. Inicialmente olvidémonos de este recipiente con agua y pensemos solo en el platillo que está ahí. Se ve el platillo. Entonces nos es fácil ver ambos platillos. Si yo pongo esta masa de material a este platillo, olvidándome de esto, entonces, para que esté en equilibrio, al otro lado tengo que poner una masa de suelo equivalente. Normalmente, en la idea de estos platillos, uno tiene lo que son 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos y se compensa. Está midiendo así la masa. Ahora pensemos que si uno hace eso, queda en el platillo el material, al otro lado esa masa está en equilibrio. Y aquí uno entiende que hay cierta tensión sobre el platillo y lo que estamos midiendo en fuerza, o mejor dicho, hay una fuerza F. Obviamente hay que siempre distinguir lo que es masa de lo que es peso, pero entendemos que ahí hay esa fuerza F. Y del otro lado hay un peso, una fuerza P. Pongamos un número, digamos que este platillo representa 500 gramos, que yo pongo aquí, 500 gramos. Entonces digo, son 500 gramos de cantidad de materia de este elemento y cuando yo veo la fuerza F como fuerza, son 500 gramos fuerza. Y la he medido en este elemento aquí, de aquí en este sentido. Por supuesto, hacia abajo existe el peso, que en este dibujo está como P, es el que hasta ahora hemos dicho es el W del material, el peso total. Entonces, el peso total es conocido. ¿Qué número le hemos puesto a este ejemplo? 500 gramos fuerza. Entonces, ahí hay 500 gramos masa y hay un peso de 500 gramos fuerza. No hay confusión alguna. Bueno, ahora resulta que sumergimos ese cuerpo. Sumergimos ese cuerpo y lo colocamos en un recipiente. Aquí está, en un recipiente dentro del agua, por eso ese color es celeste, y sigue actuando un peso sobre ese cuerpo, aunque esté en el agua. Es la fuerza P. Pero ahora entendemos muy bien, porque hemos llevado en física, que sobre ese cuerpo hay un empuje. El principio de Arquímedes habla de que se da una fuerza proporcional al volumen sumergido. Y esa fuerza, estamos diciendo, es la fuerza E. Si es una madera y esa fuerza E es mayor que el peso, inmediatamente esa madera tiende a subir. Si es un otro elemento, puede ser que tiende a bajar y se vaya hasta el fondo, ¿verdad que sí? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros en nuestra balanza construimos aquí lo necesario para tener el recipiente con agua y tenemos una cuerda, barra, vara, lo que sea, alambre, colgando para poner cualquier cosa ahí. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Este es nuestro cuerpo, donde actúa esa fuerza P y donde actúa esa fuerza E, y queremos que esté en equilibrio. Entonces, al otro lado, volvemos a colocar una masa que equivale a una fuerza F'. Entonces, ahora, en la balanza, debido a este efecto, lo que medimos ya no es esta fuerza F, sino es la fuerza F', ¿verdad? Pongamos un otro valor, digamos ahora eso es 200 gramos. Por lo tanto, esta fuerza F' es 200 gramos fuerza. La fuerza P seguía siendo 500 gramos fuerza. Por lo tanto, este método nos ha permitido calcular el empuje. Con los valores que acabo de decir, es muy claro. El empuje es 300 gramos fuerza, ¿verdad? Entonces, el hecho de poner primero este elemento en la balanza y luego ponerlo en el agua, y en ambos casos poner lo necesario aquí, nos permite determinar un empuje, la diferencia del elemento en el aire y el elemento sumergido. Si sabemos del empuje, no vamos a entrar a grandes detalles del principio de Arquímedes, solo sabemos que ya lo hemos en física, con la densidad del agua y todo, inmediatamente nosotros decimos el volumen del suelo es igual al empuje. Es decir, en este caso estamos hablando de 300 gramos fuerza de empuje, entonces inmediatamente decimos el volumen de ese suelo es 300 centímetros cúbicos, 300 mililitros. Esa es básicamente la idea. De esa manera podemos medir el volumen de un cuerpo sumergido. ¿Qué otra situación podemos tener con las balanzas? Podemos tener una balanza de ese estilo y una placa encima. Podemos poner nuestro recipiente con agua y en esa balanza podemos poner cero, ¿no? Podemos poner una tara y podemos poner cero, eso es lo que se muestra aquí. Que hemos puesto el recipiente con agua y le hemos puesto nuestro recipiente con agua y marcamos cero. En esa condición, ahora nosotros bajamos nuestro elemento y lo dejamos colgado. Si dejamos colgado, marca un valor. Dice aquí 872 como un ejemplo. Y si lo dejamos no colgado, sino que toque el fondo, marca un otro valor. Aquí está 7697. Son dos ejemplos cualquiera. Y entendemos muy bien que si está colgado de un valor y si está en el fondo, marque un otro valor. Muy bien.
¿Cuál es la idea? El momento en que tengamos nosotros un cuerpo en este sentido, sigue habiendo el peso, W o masa por gravedad, sigue habiendo un empuje y por la cuerda sigue habiendo una tensión T. No importa que cambie un poco la nomenclatura. ¿Qué es lo que marca la balanza transformado en masa? El empuje. Entonces, este cuerpo, así cuando dice 862, tiene un empuje de 862. Si lo cuelgo, marca directamente. No necesito hacer la diferencia como en la anterior balanza. Y esta de acá, cuando pongo en el fondo el cuerpo, marca la masa total de aquello. Entonces, esa es básicamente la idea, que yo puedo medir el empuje si lo dejo colgando o puedo medir la masa total si lo pongo al fondo. Puedo calcular ambos. El que me interesa en estos casos es el empuje, porque el empuje es el volumen. Y dependiendo del tipo de balanza, yo voy a tener un resultado para aquello. Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo medir el volumen sumergido? En un momento llegamos a qué hacer en un suelo y laboratorio del suelo, pero el volumen mismo de cualquier cuerpo sumergido, ¿queda claro para todos? Bien, está claro. Ahora voy al laboratorio y aplico esto a un suelo. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se agarra un pedazo de suelo y se dice, no tengo las dimensiones claras de eso, o si tengo, igual puedo probar, ¿no? Y digo, puede ser este o este el suelo. Obviamente voy a necesitar una balanza, aquí está la balanza. Voy a necesitar adicionalmente una espátula y un recipiente. Y adicionalmente, ¿qué otra cosa voy a necesitar? Voy a necesitar parafina. Entonces compro parafina en una bolsa específicamente para el laboratorio con especificaciones claras. ¿Y por qué necesito parafina? Porque tengo que recubrir mi muestra para protegerla del agua. Si es que solo meto este suelo al agua, se va a deshacer. Entonces necesito claramente parafina para recubrir. Esa es la idea. De esa manera voy a proceder. Entonces, ¿cómo se procede? En primer lugar, aquí tengo el suelo que voy a ensayar, utilizo mi espátula, saco un pedazo, no importa qué, es solo la idea de tener un pedazo y usarlo para determinar el contenido de humedad. ¿Cómo se hace eso? Ya he aprendido. Pongo mi suelo a un recipiente, a una lata, lo que sea, saco la masa, esta es la masa total, pongo al horno, espero más de 16 horas, saco del horno y una vez que saco la masa después de estar en el horno, el suelo está seco. La diferencia entre antes y después, la cantidad de agua, y al final puedo saber la masa seca de los sólidos. Esa es la manera. Entonces, parto conociendo el contenido de humedad del suelo que voy a analizar. ¿Cuál es la relación de masa de agua sobre la masa de los sólidos? Y después de eso, la otra porción que no he metido al horno es esta de acá, por ejemplo. Y digo, esta es la de este suelo, quiero hallar el volumen y quiero hallar la masa y hace el contenido de humedad. Entonces agarro el suelo y noto que no es un volumen definido, no puedo agarrar un calibrador, tengo que sumergirlo. Entonces, ¿qué hago? Pongo sobre la balanza. Por supuesto que puedo yo tener un valor previo, o mejor dicho, puedo yo utilizar un recipiente o no, no importa. El hecho es que de este mi elemento puedo saber la masa. Ahí está, directo en la balanza. Entonces aquí yo veo y digo, si estoy tras la densidad y finalmente tras el peso unitario, he podido hallar la masa y es solo este proceso. Pregunta, ¿a veces podría hallar la densidad seca con la masa de los sólidos? La respuesta, sí. ¿Cómo puedo yo saber la masa de los sólidos? Si yo sé la masa total y de acá sé el contenido de humedad, yo sé que la masa total es masa de los sólidos más masa del agua, y el contenido de humedad es masa del agua sobre masa de los sólidos. Entonces queda claro que puedo despejar esas ecuaciones y hallar la masa de los sólidos. Entonces aquí, para hallar la densidad, puedo hallar la masa total, que es directamente, y con el contenido de humedad también puedo hallar la masa de los sólidos. Y ya está lista una primera parte de la ecuación y ya he hallado la masa del suelo. Ahora voy por el volumen. ¿Cómo voy por el volumen? He dicho que voy a utilizar la parafina, entonces abro mi bolsa de parafina, de vela, y caliento y se vuelve líquida. Aquí está la parafina líquida. Agarro mi suelo y lo pongo en un recipiente, o mejor dicho, no en un recipiente, lo meto aquí, en la parafina líquida, le doy la vuelta para cubrir todo el suelo, y aquí está mi suelo con parafina. Eso queda claro. Y después de eso, con el suelo con parafina, simplemente lo pongo sobre la balanza y veo el valor. ¿Qué ha sucedido? Hace un momento yo tenía la masa del suelo aquí y ahora tengo la masa del suelo con parafina. La diferencia entre este momento y este momento me da la masa de parafina, ¿verdad? Sé claramente. Al hacer este proceso, tengo la masa de parafina que ha quedado alrededor del suelo. No importa cuánto puse para que quede sellado, sí conozco. Y ahora una pregunta, si yo sé la densidad de la parafina, que es la idea, ¿puedo saber el volumen de parafina alrededor de este suelo? Por supuesto que sí, porque una densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, el volumen es masa sobre densidad. Si conozco la densidad de la parafina y sé la masa de parafina que está alrededor, sé el volumen de parafina que está alrededor. Eso queda muy, muy claro, ¿verdad? Bien. Entonces, sabiendo eso, ¿qué hago? Ahora voy tras el volumen. Porque he dicho, oye, que ya conozco eso, voy tras el volumen. Entonces, tengo que sumergir mi elemento. Y cuando yo tenga el elemento sumergido y calcule el empuje, voy a haber calculado el volumen
del suelo más parafina. Le quito el volumen de la parafina y ese va a ser el volumen del suelo. Entonces miren aquí que se ha preparado un recipiente. Ese recipiente está lleno de agua y ahí hay otro pequeño recipiente y adicionalmente se nota claramente una cuerda hacia arriba, alguna balanza. Algunas balanzas tienen por debajo, como esta, uno puede poner cualquier cosa encima, pero abajo tiene un gancho y puede jalar. Entonces esto podría ir abajo y sería el equivalente anterior del que hemos hablado. Mediría finalmente la tensión en la cuerda, ¿no? O podríamos utilizar el otro método. En este caso, pues lo que se hace es medir solo el valor adicional. Entonces, simplemente pongo mi recipiente, la cuerda, pongo el valor en cero, la tara, lo que se llama de las balanzas, y a continuación le pongo el suelo ahí está el suelo, y como ya estaba en cero, solo me da el valor adicional del suelo sumergido aquí, que va ahí abajo. Esta es una de esas balanzas, miren ustedes, no hay nada encima y marca algo. ¿Qué está marcando? En este caso, el valor relacionado con la tensión acá. Luego, la diferencia, he aprendido que corresponde exactamente al empuje, ¿no? He aprendido esto de acá, que si yo tenía un valor de masa, por lo tanto de peso, y ahora tengo una cuerda y el elemento colgado ahí, esa es la idea. Entonces, este nuevo valor con el anterior, la diferencia es el empuje. Entonces, sí que he calculado el empuje y calculado el volumen. Esa es la idea. Entonces, esa es la manera en la que en laboratorio uno puede calcular el volumen de un suelo y ya está listo. Entonces, obviamente, ahora necesitamos hacer un ejercicio. Y aquí tenemos el ejercicio 1.2. Nos dice ahí, la masa total de la muestra en el aire es 185 puntos de seca. ¿Cuál es esta? Se refiere evidentemente a este momento. ¿Recuerdan cuando habíamos agarrado nuestro suelo? Habíamos puesto en la balanza. Dice, ahora ese suelo, que podría verse en cualquiera de las balanzas, da 185.6 gramos. Luego dice, el contenido de humedad de la muestra es 10.3%, entendido de dónde sale ese contenido de humedad. Perfecto. Y ahora me dice que se ha envuelto el suelo en cera y me dice la masa de la muestra envuelta en cera en el aire es 198.30, que puede haberse obtenido, obviamente, de una balanza así. Lo que hemos visto es que se ha obtenido de una balanza así, pero es la misma idea. Nosotros tenemos la masa de suelo en el aire, con cera. Y nos dice cuál es el valor. Es 198.3. Más abajo, adelanto y dice gravedad específica de la cera 0.92. Por lo tanto, la densidad 0.92. Y me pregunto, si yo tengo la masa de la muestra envuelta en cera 198 y de la muestra 185, la diferencia inmediatamente es la masa de cera. Y si además tengo de dato la densidad de la cera al segundo, la idea es clara. Acabo de calcular y saber cuál es el volumen de la cera. Y después me dice la masa de la muestra envuelta en cera sumergida. Perfecto. Entonces, si está sumergida, sale 79.3. ¿A qué se refiere eso? A la idea de tener esto acá. ¿Cuánto es el valor que mido ahí? 79.3. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el empuje? La diferencia entre esta de acá menos esta de acá es el empuje, por lo tanto, el volumen. Ese es el volumen. El volumen de la muestra que, obviamente, sumerjo, que tiene cera alrededor. Si además tengo el volumen de la cera, así le resto y ahora voy a tener el volumen del suelo. Así de simple. Entonces, este procedimiento me permite hallar la densidad. Y eso es lo que está resuelto en su caso. Muy especialmente dice, yo quiero el peso unitario seco. Entonces, la densidad, lo que está resuelto, debe tomarse con la masa de sólidos, no la masa total. Acabo de calcular la masa total. Masa entre volumen, densidad. Por 981, peso unitario seco. Pero yo quiero la de los sólidos, lo que les dije hace un momento. Si yo conozco que el contenido de humedad es la masa del agua sobre la masa de los sólidos y la masa total es la masa de los sólidos más la masa del agua, entonces hago las operaciones y la masa de sólidos es masa sobre uno más contenido de humedad. Consecuencia, conozco la masa de los sólidos. Fácil y simple. Con la masa de los sólidos tengo la densidad. Esa es una primera idea. Y hay un otro problema en el que dice, mire, igual hay una masa de la muestra en el aire, hay un contenido de humedad, es otro problema, otros números, la masa de la muestra envuelta en cera en el aire, y aquí dice la masa de la muestra envuelta en cera sumergida y con el recipiente apoyado sobre la balanza, y este es un valor. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso tenemos toda la idea, y detrás, y si aquí quizá uno diga hay cierta ambigüedad, no me preocupo, la idea es solo que hay que pensar en esta situación. Está sumergido y el recipiente está apoyado, entonces yo entiendo que el valor de empuje es el que mida ahí directamente, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces solo hay que tener cuidado en qué balanza se ha utilizado, por eso ahí dice el empuje es 123.15 en este caso. Y este es el volumen, de ahí que diga el volumen del suelo más la cera, termina siendo 123.15. Y después de eso es lo de siempre, ¿no? Calcular uno el otro y tengo una densidad o seca o húmeda. Y si tengo la densidad, inmediatamente tengo el peso unitario. Estos son dos problemas que me ayudan a entender cómo medir el peso unitario por el método de inmersión. Estos tres son realmente
relaciones de peso y hemos entendido que pueden obtenerse del laboratorio, tanto este como este. Ahora veamos cómo se obtiene en laboratorio la gravedad específica de los sólidos. Vamos otra vez al laboratorio y veamos el procedimiento, como hemos aprendido en los casos anteriores. En los casos anteriores hemos dicho hay un procedimiento, hay materiales, veamos lo mismo, pero para ver este ensayo. ¿Estamos detrás de qué? De la gravedad específica de los sólidos, que tiene esta definición: el peso unitario de los sólidos entre el peso unitario del agua. Esa es básicamente la idea. Y hay un primer paso que se llama calibración del pignómetro. Este es un pignómetro que se utiliza para determinar algo acá. Se utiliza una balanza y además ven aquí un termómetro y además se pone agua al pignómetro y aquí está un chisguete para poder hacer eso. Y la primera idea es que esta temperatura es importante, por lo tanto guardamos todos estos instrumentos en un recipiente y hacemos que tenga la misma temperatura. Primera idea. La temperatura tiene su influencia en este ensayo. Imagínense que el termómetro está a 4 grados Celsius de temperatura y el agua está a 20. Es claro que solo al meter va a haber una disminución de la temperatura del agua no real, porque aquí sobre la balanza tenía otra temperatura. Entonces, primera idea, esta foto de acá que no se nota clara, pero ahí tiene el termómetro, en algún lado está el pignómetro, está el chisguete, y están todos los elementos a la misma temperatura. Con eso dicho, miren lo que está sucediendo. Aquí está la balanza, aquí está el pignómetro, y se pone el pignómetro sobre la balanza. Ahí está. Y cuando veo esta otra fotografía, ¿qué es lo que veo? Veo el pignómetro, y aquí puedo yo ver que he puesto agua. No se nota tan claro, les paso el dato. Y tengo que hacer que el agua llegue hasta la línea del pignómetro y al poner con el chisguete normalmente me paso un poco, entonces aquí la persona que está haciendo el ensayo le mete un papel, se moja el papel y se saca y se nota que está disminuyendo, pero en poca cantidad hasta que llegue exactamente a la línea. Y con el pignómetro en la línea exacta y agua llenando el pignómetro, se lo coloca otra vez en la balanza. Entonces, en esencia, tengo el cuidado necesario de saber la masa del pignómetro y la masa del pignómetro lleno de agua. Y agarro y digo, si hago ahora la diferencia entre este y este valor, que me va a dar la masa de agua que llena el pignómetro. Normalmente, este pignómetro tiene un 500 ml marcado ahí. Entonces, ¿cuánto esperaría que salga la masa? Esperaría que salga 500 gramos. Y yo digo, como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, 500 gramos equivale a 500 centímetros cúbicos. Y eso es lo que espero. Pero aquí hay más detalle. Aquí lo que estoy diciendo es que la temperatura es importante y va a cambiar esas condiciones. Entonces, no importa cuál sea la temperatura del ensayo, ahora meto el termómetro y averiguo cuál es la temperatura del agua aquí. Vamos a poner un valor cualquiera, 20 grados Celsius. Entonces, está en su texto y aparece aquí una tabla que dice temperatura en función de la densidad del agua. Y veo aquí 15 grados, veo aquí 20, veo aquí 25, veo aquí 29. Con este 15 la densidad es tanto, con este 20 la densidad es tanto. Entonces digo, a 20 grados la densidad no es exactamente 1, es 0,9982. La temperatura tiene una influencia sobre el volumen de ese. Todo depende, no todo, sino es función de la temperatura. Entonces, este proceso que acabamos de ver se llama calibración del pignómetro. En un laboratorio no quiero hacer eso cada vez, sino que hago una sola vez y a diferentes temperaturas. Entonces, por decir algo, me paso el tiempo de ver a cada una de estas temperaturas qué es lo que sucedería aquí y yo puedo saber exactamente la masa que entra y el volumen del pignómetro que está ahí. Y para cada temperatura, una masa de agua que llena el pignómetro y un volumen del agua que llena el pignómetro, que tiene su ligera variación. No hay que hacer caso al 500 que dice ahí, se entiende la idea. Ese 500 es aproximado, pero en detalle hemos visto las variaciones. Entonces, paso 1 del ensayo, calibrar el pignómetro. En otras palabras, saber cuál es la masa de agua que a una temperatura entra en el pignómetro o el volumen de agua. Ahora agarro el suelo. Ahora quiero poner el suelo al pignómetro. Eso es lo que se ve aquí. Estoy vaciando suelo al pignómetro. Pero yo quiero que ese suelo y el agua que ponga no tengan nada de aire. Solo quiero tener en mi pignómetro suelo y agua. Para eso, en primera instancia, es lo que se muestra en esta foto. Agarro el suelo y lo amaso. Agarro esa espátula y simplemente le echo con el chisguete, ese que ya había antes, agua. Muevo la espátula y así estoy disminuyendo el aire en el suelo. Pero todavía tiene ese suelo aire. Lo pongo a este recipiente. Aquí está el recipiente. Le aumento más agua. Este proceso es aumento de agua. Y lo pongo en un mezclador y lo enciendo y empieza a dar vueltas. Eso es uno típico para este ensayo. Los laboratorios tienen aquello. Y da vueltas y empieza a mezclar el suelo. ¿Para qué hago eso? Para que no haya aire entre los granos de suelo ni con el agua. Minimizo el aire, saco el aire.
Y después de que pase un cierto tiempo de laboratorio, agarro mi vaso y como tiene bastante agua, le pongo un embudo y no se nota mucho, pero ahí hay un embudo y simplemente echo el vaso y va cayendo en el pignómetro suelo. ¿Cuánto de suelo? No tengo idea, simplemente está entrando suelo. La idea es que dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, si es un limo o arcilla en un pignómetro 500 ml, la norma dice que debe ser 50 más menos 10 gramos, pero no nos preocupamos por ese asunto de laboratorio, simplemente pensamos que hay alguna cantidad de suelo que ha quedado alrededor y pegado en todas las paredes del pignómetro. Le aumento algo más de agua, aquí está el chisguete, y poco a poco voy lavando y el suelo todo queda en la parte inferior. Y hay agua. Pregunta, ¿todavía hay ahí aire? Respuesta, sí. He minimizado. Con todo ese proceso de mezclar, con ese proceso, he minimizado el aire, pero sigue habiendo aire. Entonces ahora la norma dice dos cosas. Puede uno calentar, por eso es que ahí se tiene una hornilla, o puede uno poner una bomba de vacío. En esa punta pone una bomba y tiene un tubo igual a este, digamos, solo que aquí hace succión. Entonces, ¿qué tipo de bomba, qué succión, qué tiempo? No nos preocupamos ahora, es un asunto de laboratorio. Sí entendemos que hacemos succión ahí y después de un tiempo se ve el aire saliendo, como si estuviese hirviendo. No importa que consiga eso calentando o con aire. Bueno, entonces el hecho es que ya ahora sí tengo, después de calentar o lo que sea, tengo el suelo sin aire, ¿no? He seguido todo ese proceso para que no haya aire y lleno el pignómetro con agua hasta la marca que está ahí arriba. Y eso es este. Ahí está mi pignómetro, está con agua. Si es que me he pasado un poco con el agua, meto mi papel, se moja el papel, saco, y yo sé que en ese papel igual se está yendo algo de suelo, no me preocupo en absoluto. Todavía no sé cuánto suelo hay ahí, la idea es solo que llegue al nivel exacto. ¿Y qué hago? Tengo una balanza. Ahí está mi balanza. Y en la balanza veo cuál es la masa del pignómetro, más el agua que hay aquí, más el suelo que hay aquí, y me da un valor claro. Y yo sé que influye la temperatura, entonces después de obtener ese valor de la masa, le pongo el termómetro y calculo el valor de temperatura de esa combinación agua-suelo. Pero también tengo la temperatura. Muy bien. Entonces me queda claro que hasta ahora, volviendo atrás, yo lo único que he hecho, y nada más que eso, es para diferentes temperaturas, saber cuánto de agua hay en el pignómetro, en masa y lo que equivale al volumen, y adicionalmente añadir suelo con un procedimiento, de tal manera que cuando termine en esta situación, suelo, agua y pignómetro, tenga la certeza de que aquí no hay aire, sea solo agua y suelo. Esa es la clave del ensayo. Y esos son, en este momento, los únicos datos que tengo. Y después de eso, el procedimiento de laboratorio dice adicionalmente, este es el recipiente, entonces lo que hago, no, sí, este es el recipiente, este es el pignómetro, y yo ya sé que ahí había el suelo, y vacío a un recipiente, es lo que he querido decir. Ahora sí, tengo extremo cuidado de no perder nada de suelo. Entonces aquí, para que salga todo el suelo, seguro tengo que volver a poner agua, y saco hasta el último grano posible del pignómetro y llega a un recipiente. Y me aseguro que todo el suelo que estaba en el pignómetro, el que está aquí, y he sacado la masa, caiga aquí en el recipiente. ¿Qué veo aquí? Que lo he llevado al horno. Entonces pongo mi recipiente al horno, espero lo necesario, se evapore el agua, no importa que sea más de la que haya entrado, y que me va a quedar solo suelo. Entonces enfrío y otra vez a la balanza al día siguiente, y que acabo de obtener la masa de los sólidos. ¿Verdad que sí? Acabo de obtener la masa de los sólidos. Entonces ya sé, en realidad, lo hago después, pero termino sabiendo en este momento cuál es la masa del pignómetro, la medí al principio, cuál es la masa de los sólidos y además sé la masa total. Esa es la idea, esos son los datos de laboratorio. Entonces, si en esta misma gráfica digo, a ver, ¿qué estaba buscando y qué tengo entendido el procedimiento? Y digo, estoy buscando calcular la gravedad específica de los sólidos. Y la gravedad específica de los sólidos es el peso unitario o densidad, da lo mismo, la densidad de los sólidos, esa es una rho, aunque no parezca tanto, sobre la densidad del agua. Y digo, la densidad de los sólidos tiene que ser la masa de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos y dividido entre la densidad del agua. Esa es básicamente la idea. ¿Tengo ya la masa de los sólidos que he utilizado en el ensayo? Sí, por supuesto que tengo la densidad, la masa de los sólidos. Esa es la última que he obtenido. ¿Recuerdo en qué momento? Sí, aquí, cuando puse al horno, ahí tengo la masa de los sólidos. ¿Y qué otra cosa? ¿Tengo la densidad del agua? Sí, porque yo sé que cuando hice esto, vi la temperatura, entonces tengo esa tabla y ahí está claramente cuál es la densidad a diferentes temperaturas. Por lo tanto, también tengo la densidad del agua conocida. ¿Y cómo calculo el volumen de los sólidos? Pongo aquí y digo, quiero recordar solo la definición adicional de densidad. Si yo tengo la densidad del agua, rho del agua, y ese es igual a la masa de agua dividido entre el volumen de agua, voy a poder hacer buenos cálculos. ¿Por qué? Pensemos en la idea. ¿Por qué he hecho este procedimiento? Es muy simple. Miren ustedes que yo aquí puedo saber cuál es la masa de agua. ¿Puedo? Sí.
Si tengo el total, le resto la masa del pignómetro, le resto la masa del agua, de los sólidos he querido decir, y tengo el valor de masa de agua aquí. ¿Todos visualizan eso? Sí. Al conocer la masa del pignómetro, la masa del suelo y la masa total, pues puedo hallar la masa de agua que hay aquí. Y adicionalmente a esa misma temperatura, yo sé cuál es la masa de agua que entraría en la calibración, ¿verdad? Entonces conozco la masa de agua que entraría y conozco la masa de agua que realmente ha entrado. La masa de agua que entraría a una temperatura, la escojo de mi calibración, y si he hecho el ensayo a 21, a 20, a 18, a 29 grados, hay una masa que entraría, o un volumen mismo de agua. Y por el otro lado está la idea de que aquí tengo la masa de agua que realmente ha entrado. Hago la diferencia y la diferencia es la masa de agua que ha sido desalojada por el suelo. La diferencia, lo que no ha entrado de agua, tengo en masa. ¿Todos ven aquello? La masa de agua que no está presente aquí. La diferencia entre las que les acabo de mostrar. Lo vuelvo a mostrar. La masa de agua aquí menos la masa de agua aquí. Ahora está la clave es esa. Esa es la masa de agua que no ha entrado. Esa masa de agua que no ha entrado, dividida entre la densidad del agua, me da el volumen de agua que no ha entrado, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con eso? Entonces yo realmente conozco el volumen de agua que no ha entrado. ¿Y por qué no ha entrado ese volumen de agua? Porque ese volumen de agua ahora está ocupado por los sólidos. Entonces el volumen de los sólidos es el volumen de agua que no ha entrado. Esa es la idea. Ese es el volumen de los sólidos. Puedo enfocar de dos maneras, como acabo de decir, y la repito. Si yo sé que en ese pignómetro a una temperatura entra una cierta cantidad de agua, y luego después de hacer el ensayo le agrego suelo y me aseguro que no vaya a haber aire, puedo calcular la cantidad de agua que ha entrado. La diferencia entre la que puede entrar y la que ha entrado es la masa del suelo, la masa del agua desplazada por el suelo. Entonces, el asunto es simple. Calculo el volumen del agua desplazada, el agua que no ha entrado ahí, y este es el volumen de los sólidos. Si al principio yo digo, no estoy trabajando con masa, estoy trabajando con volumen. ¿Se acuerdan que dije puedo tener una columna de masa o una de volumen? Está perfecto. Yo puedo aquí calcular el volumen del pignómetro a esa temperatura. Y aquí, antes de llegar a la diferencia, yo digo, puedo calcular para este momento el volumen de agua a esa temperatura que está ahí. Entonces ya utilizo esa densidad, calculo el volumen de agua para esa densidad. Y la diferencia entre el pignómetro y este ya es el volumen de los sólidos. Sea cual sea el enfoque que le dé, lo mismo, es la misma idea. Pero puedo trabajar con volúmenes o con masas. Y utilizar la densidad antes o después es exactamente lo mismo. Solo hay que tener cuidado de que sea a la temperatura del ensayo. Y listo, si yo tengo el volumen de sólidos, ya tenía el resto, y con eso he calculado la gravedad específica de los sólidos. ¿Cómo reporto? Como es a diferentes temperaturas, el reporte debe ir a 20 grados. Entonces varía según la temperatura, pero anoto el reporte a 20 grados de temperatura. Entonces aquí aparece un coeficiente de temperatura. Para el valor que saqué, multiplico por 1 si yo estaba a 20 grados. Pero si estaba a 15, hay un otro factor, o a 28 o a 24, hay un otro factor que me hace la transformación a 20 grados, que es el reporte. Entonces, en el ejercicio que tenemos a la mano, el 1.3, realmente son 3 ejercicios. Dice, con estos datos, calcule la gravedad específica del suelo. Ahí está resuelto. Para una segunda parte con estos otros, calcule aquello. Y en una tercera parte, quiero empezar por ahí, dice lo mismo. Entonces, miren aquí. La masa del pignómetro, 151.78. La masa del pignómetro más agua, 650.15. La masa del pignómetro más agua más suelo, 720.70. Y todo a 20 grados. Y después, la masa de la muestra seca, 108.29. Densidad a 20 grados, 0,99, gramos por centímetro. Estos son los datos que se obtienen siguiendo ese procedimiento. Entonces, si yo quiero hallar la gravedad específica de los sólidos, tengo que pensar en la masa de los sólidos, el volumen de los sólidos y la densidad del agua. Masa de los sólidos está aquí. Densidad del agua está aquí. ¿Cómo calculo el volumen? Entonces digo, ya sé. Debería ver yo la cantidad de agua que hay, que entra al pignómetro a esa temperatura, y restarle la cantidad de agua que ha entrado durante el ensayo, y la diferencia es la cantidad de agua que no ha entrado, y si calculo el volumen de eso, ese es el volumen de eso. En este caso mío, digo, será 650.15 menos 151.78. Esa es claramente la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque esto es pignómetro más agua. Y se entiende que ha sido a 20 grados. Y por otro lado está la masa del pignómetro, 720. Si le resto con agua y con suelo, si le resto el pignómetro y le resto los sólidos, entonces tengo la cantidad de agua después. Hago la diferencia de esas y esa es la masa de agua que no ha entrado al suelo, que ha sido desplazada. Y eso es lo que está aquí. Una vez que veo la definición de la gravedad y veo eso, y sé que ya tengo directo esos dos datos, el volumen de sólidos está asociado con la masa de agua desplazada sobre la densidad. Y la masa de agua desplazada es una menos la otra. Calculo uno, calculo la otra, hago la diferencia, divido entre la densidad y listo, está el volumen de sólidos y está la gravedad específica. Con los mismos datos, o sea, los mismos datos en el sentido de masa, el pignómetro, todo eso, no digo los mismos valores, puedo yo pensar en
el volumen de los sólidos, el volumen de agua del pignómetro lleno, menos el volumen de agua que ha entrado en el pignómetro. Y para pensar en volúmenes, igual utilizo la densidad, pero utilizo antes, ¿no? No hay problema. Y encuentro otra vez un volumen de Points. Y lo mismo en el otro ejercicio, tengo aquello enfocado desde el punto de vista que conozco el volumen, porque además en este ejercicio dice, tengo el volumen del pignómetro a esa temperatura. Entonces, de ahí viene que no hay la masa del agua, sino el volumen mismo del pignómetro. Quien calibró eso no anotó la masa, anotó el volumen, perfecto. Entonces usamos el volumen, pero es el mismo concepto. Entiendo que deben ver con calma esos ejercicios con lo que acabamos de decir para